Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Señores, ganó Nacional y es lo que hay que subrayar, es el título. Ganó Nacional, obtuvimos los 3 puntos. Después de una larga sequía de varios partidos en los que no nos tocaba ganar en los 90 minutos, era lo que vinimos a buscar hoy. El triunfo, más allá del cómo, sabíamos que teníamos que levantar mucho y sabíamos que jugando como contra Cerro Largo, los 3 puntos iba a ser muy difícil que los consiguiéramos. Pero, de vuelta, el título a subrayar, el titular hoy del diario de Pasión Tricolor tendría que ser Ganó Nacional. Porque son 3 puntos valiosísimos en un momento importantísimo. Me dirán, tercera fecha de clausura, sí. Pero es previo a un clásico después de una, como decía, larga sequía para lo que es Nacional de partidos, de no poder ganar y convencer en los 90 minutos, pero por sobre todo ganar y quedarse con los 3 puntos. Y por eso hoy era imperioso. De cara a esta semana, que comenzaba con Wanderers hoy, que sigue con el clásico fundamental, como decía Javi recién, para nosotros la primer final del uruguayo es el día miércoles, y que cierra con River, un rival siempre difícil aquí en el Gran Parque Central, el fin de semana que viene. Bueno, era importante ganar, pero no solo por los 3 puntos, que hoy, mirando la tabla anual, nos permiten tomar distancia de equipos que venían atrás nuestro, que ya jugaron ayer y que perdieron, y además enviar responsabilidad o tirarle la responsabilidad a Peñarol y a City Torque, que juegan mañana, que también nos siguen allí atrás en la tabla y que mañana van a encarar sus partidos sabiendo que Nacional ganó y que estiró sus diferencias, sino también para no perder pisada en la tabla de clausura, que es un torneo que Nacional también tiene que ganar, porque Nacional tiene que ganar todos los torneos que juega, y ya seguir perdiendo puntos era perder pisada. Boston River ganó, se fue a 9 puntos, hoy nosotros quedamos a 4. Y bueno, era importantísimo ganar por el anual, por el clausura, pero además por el momento, por el contexto, por la semana, por el día a día, por el trabajo. Importantísimo volver a los 3 puntos para que el día lunes en los céspedes nos podamos reencontrar tranquilos y trabajar tranquilos de cara al clásico. Y de a poco empezar a callar un montón de voces que siguen sonando y que siguen hablando y demasiado durante la semana de lo que pasó, de lo que pasa, de lo que va a pasar, de que Nacional esto, Nacional otro, aún estando primeros en la anual, aún teniendo 5, 6, 7, 8 puntos de ventaja con lo que nos siguen, se siguen escuchando voces que Nacional es el encargado de empezar a cerrar con bueno, empezar ganando, como pasó hoy, empezar a ganar los 3 puntos partido a partido. Importantísima victoria de Nacional, además por cómo se dio, porque es un partido que arrancamos perdiendo a los 10 minutos, que era un desafío y una prueba de carácter para este equipo, que en muchos partidos se lo cuestionó desde ese aspecto, desde lo anímico, desde el carácter, desde el bajar los brazos. Bueno, hoy Nacional logra revertir un resultado, se puso 0-1 a los 10 minutos y a lo largo de los 90 logró revertirlo y terminar ganando el partido. Por un montón de cosas, estas que enumeré, era importantísimo quedarse con los 3 puntos. Un primer tiempo donde por ahí lo imperdonable es arrancar con la actitud que se arrancó, ahí sí, poner el énfasis. Si estamos hablando que es una final hoy, que es una final el miércoles, que cada partido va a ser una final, bueno, hay que tomárselo como tal. Hoy Nacional arrancó el partido ya perdiendo las pelotas divididas con Wander. Nos tomaron la mitad de la cancha, tuvimos 10 minutos donde sufrimos, donde ya se mostraba que íbamos a sufrir por el costado sobre todo de Oliveros, pero íbamos a sufrir en general por afuera, por el costado de los laterales. Un Wanderers que se empezó parando con una línea de 3, que puso 2 carrileros bien abiertos, que abrió la cancha siempre con mínimo 2 jugadores, y un Nacional que en el 4-3-3, en la mitad de la cancha con Emiliano Martínez y con Neves y Carballo, nunca supimos tener el respaldo necesario para que los laterales no sufran la inferioridad numérica, y permanentemente nos hicieron el 2-1, sobre todo por el costado de Pais, que es un jugador muy denivelante y que en el primer tiempo, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo también, nos complicó y muchísimo por el costado derecho. A los 10 minutos, después de la supremacía que decía del Montevideo Wanderers, llegó ese primer gol. ¿Cómo? Con un centro de Pais que lo levantó con mucha libertad por el costado derecho, no desbordó. La agarró prácticamente en la mitad de la cancha, avanzó 10, 15, 20 metros,
tomó todo su tiempo para ver dónde iba a poner la pelota, se la puso en la cabeza a Rivero, que cayó solo entre la pareja de zagueros. Tanto Corujo como Orihuela no estaban marcando, no tenían la referencia de los delanteros de Wander, por lo tanto, Riveros fue el que cabeció y se la envió al espacio libre que tenía Maxi Pérez adelante para con total libertad definir el segundo palo y colocar el primer gol de Wanderers. Jugada crónica de una muerte anunciada, ¿no? Una jugada que veíamos que podía pasar por cómo estaba parado el equipo, por cómo Wanderers nos estaba maniatando en la mitad de la cancha, nos estaba complicando en la salida con Neves y con Carballo, permanentemente hostigándolo en la presión, y después abría muy bien la cancha, sobre todo en el costado de País, para enviar los centros al área. Ya había tenido 2 buenos cierres Corujo hasta el gol de Wanderers, que fue por ahí en esos primeros 10 minutos el que estuvo más atento de todo el equipo de Nacional, pero que en el gol los dejaron muy solos a los delanteros de Wanderers. 10 minutos, gol de Wanderers, y la cosa, la verdad, la veíamos fea. De lo que veníamos de ver en Cerro Largo a ver estos primeros 10 minutos, si bien uno es hincha de Nacional y sabe que mientras esté Nacional en la cancha todo puede pasar, la verdad que la veíamos fea. Y por suerte, yo creo que así como pongo el énfasis en la actitud con la que salió el equipo, también tengo que decir la otra cara de la moneda, la reacción que tuvo Nacional. Que después podemos cada uno ver si fue muy futbolística o si nos gustó más, menos, pero la verdad que Nacional reaccionó. Nacional enseguida, al minuto, 2 minutos de la jugada del gol de Wanderers, enseguida reacciona. ¿Cómo? Con un centro de la derecha y de la izquierda y un cabezazo de Vergesio solo, allí en el área, que la pelota la termina embolsando de Arrabarrena en el centro del arco, le salió muy centrado al capitán, que tuvo la ocasión clara de gol. Y enseguida, después, a los segundos, otro muy buen centro de Carballo de la derecha, casi un buscapié, diría, y entró Carballo solo, Ocampo, perdón, por derecha, y entró Carballo solo en el área chica a definir, y otra vez la pelota al pecho de Arrabarrena, en 2 jugadas clarísimas para Nacional, que pudieron perfectamente ser el empate, segundos después del Montevideo Wanderers, pero que de Arrabarrena comenzaba a mostrarse como la figura que fue en la final del intermedio. Un muy buen golero, que en esas 2 primeras intervenciones nos quitaba la posibilidad del empate. Nacional siguió dominando, porque Wanderers también se tiró unos metros hacia atrás, ya no presionó tanto en la mitad de la cancha, tanto Neves como Carballo jugaron con más libertad, Emiliano Martínez también. Un Gabriel Neves que en esos primeros minutos estuvo muy impreciso con la pelota, un Gabriel Neves que le pedimos mucho más, que hoy debió levantar mucho más su nivel de lo que había mostrado ya en Cerro Largo, que había sido bastante malo, y que hoy, si bien creo que levanta su nivel, me parece que puede dar mucho más. Tuvo muchas imprecisiones, sobre todo en esos primeros 20-25 minutos del primer tiempo, y creo que Nacional, cuando pasa eso, lo extraña. Hoy, en el primer tiempo, el más picante arriba, el más desnivelante fue Ocampo, que lo buscaron por derecha, que le pudieron abrir la cancha, que en 3-4 jugadas le pudo ganar en mano a mano al lateral, algo que le pedimos a Ocampo, que sea desnivelante, que mire el arco de enfrente, que encare, que vaya en el 1-1, que desborde, y que bueno, en esos 4 o 5 jugadas que tuvo por derecha, por ahí eligió mal en 2 o 3, pero bueno, creo que en el ataque de Nacional es destacable lo de Brian Ocampo, sobre todo en esos primeros 45 minutos. Fue el más picante, fue el más incisivo, y creo que lo más peligroso de Nacional surgió allí por los pies de él, en cada desborde y en cada combinación. No solo desbordando, sino también muchas veces inteligente para levantar la cabeza y dar el pase hacia el centro, estando muy solo Neves o el propio Carballo allí al borde del área. Muchas jugadas que terminaron en el área de Wander o que siguieron su curso hacia la izquierda, pero no siendo obstinado Brian en desbordar, sino que muchas veces también teniendo la inteligencia de levantar la cabeza y combinar con sus compañeros. Hoy el que estuvo en el debe sí fue Pablo García, que por izquierda Nacional intentó, creo que Pablo García estuvo querendón, buscó la pelota, intentó sacarse hombres de arriba, pero no pudo. Muchas veces por la superioridad de hombres, muchas veces por la falta de compañía de jugadores de Nacional. Una jugada sola en el primer tiempo que pudo desprenderse Oliveros, que Neves después cayó en la imprecisión y no estuvo fino en el último pase para ponerlo en carrera, que Pablo García le hace de la banda al medio, se lleva al lateral, le deja el hueco a Oliveros, que se proyectó, y después Neves no pudo darle pase. Pero después muy poco acompañado Pablo García, que las pelotas que tuvo intentó hacerla individual, que no le salió prácticamente ninguna, que no pudo desbordar en prácticamente ninguna pelota. Por eso, remarcarlo de Brian Ocampo por derecha. A los 25 minutos de una falta, de un tiro libre de Neves en el costado izquierdo del ataque de Nacional, un muy buen centro, casi en el banderín del córner, muy buen centro al corazón del área, y allí apareció Corujo.
Corujo ganándole a los zagueros, cabeceando entre los zagueros, saltando más alto que nadie para que la pelota la ataje de Arrobarrena, quedó picando allí en la línea y el que apareció para terminar siendo el autor del gol fue Orihuela. Decía, 75% de Corujo, algo más de Neves y el resto de Orihuela, que tuvo la concentración y los reflejos como para llegar al gol, empujar esa pelota en la línea y que Nacional empatara un partido que yo creo que a esa altura lo merecía porque se había adueñado después del gol de Wander de la pelota, porque había generado situaciones de gol como para poder empatarlo ya mucho antes, porque era el que estaba haciendo más por el partido, porque Wander ya prácticamente no se arrimaba al área de Nacional. Y por eso a los 25 minutos estuvo merecido, más que merecido el gol de Orihuela para el empate de Nacional. Después del gol, Nacional siguió manteniendo la pelota, siguió ocupando el terreno de Wanderers, pero poco a poco se fue diluyendo. Wanderers entró a soltar, nuevamente aparecieron los espacios en un equipo que se estiraba en la cancha de Nacional, porque Pablo García y Ocampo no bajaban. Ya en esos minutos finales del primer tiempo no hicieron ese trabajo de ida y vuelta, de bajar a posicionarse en la línea de volante para que no queden tantos espacios y para tratar de respaldar mucho más a los laterales, y empezaron a aparecer otra vez jugadas del equipo bohemio que pudieron ser importantes en el cierre del primer tiempo. Un primer tiempo capicúa que termina con una muy buena salvada de Rochet, con un tiro cruzado de Coagliata, que cuando apareció suelto allí atrás de la línea de volante Nacional fue peligroso. Un remate cruzado en una jugada contra el arco de Nacional, que Rochet termina salvando muy bien contra el segundo palo, casi que con las uñas desviando para que el pelota se vaya al córner en un momento crucial. Se terminaba el primer tiempo, si Wander convertía se ponía 2-1, la cosa se ponía otra vez cuesta arriba y por suerte apareció el chino Rochet para que el primer tiempo se vaya en empate 1-1 entre Nacional y el Montevideo Wanderers. En el primer tiempo el único amonestado había sido Orihuela, después de un tranque allí en la mitad de la cancha, en cancha de Wanderers en realidad, que había salido a trancar. Después del tranque dejó la pierna en alto y hasta él mismo reconoció la tarjeta sobre los 40 minutos de ese primer tiempo. ¿Y por qué remarco la amarilla a Orihuela? Porque en el segundo tiempo, ya en el entretiempo, veíamos que calentaba la borda. Nacional había sufrido demasiado por el sector de Oliveros, que hoy no tuvo un buen partido nuevamente, ni en defensa ni en ataque. Por responsabilidad de Oliveros, pero también porque muchas veces le hicieron el 2-1 y no tuvo la cobertura necesaria y quedó muy expuesto. Pero la realidad es que Giordano lo vio así como nosotros y empezó a preparar a la borda para que ingrese en el segundo tiempo. ¿Por qué digo lo de la amarilla de Orihuela? Porque perfectamente el cambio pudo haber sido pasar Oliveros a la saga y sacar al propio Orihuela, que tenía la tarjeta amarilla. Pasar Orihuela a Oliveros con Corujo en la saga, la borda del lateral derecho y Méndez por izquierda. El entrenador se termina decidiendo por sacar a Oliveros, dejar a Orihuela, que tenía la tarjeta amarilla, y hacer el cambio de la borda para el lateral derecho y Armando Méndez al lateral izquierdo. Una jugada o un cambio que lo marcó por lo que pasó después, sobre los 19 minutos, con la expulsión de Orihuela, que terminó cambiando lo que era el trámite del partido en ese entonces. Un segundo tiempo que lo arranca ganando prácticamente Nacional, porque a los 2 minutos tiene esa jugada donde Neves se hace de la pelota en la mitad de la cancha, donde creo que en la primera intención levanta la cabeza y amaga a tirarle el pelotazo largo a Ocampo, pero luego se frena, lo ve a Carballo, que estaba en la mitad de la distancia, se la pasa a Carballo, Carballo se da vuelta, se la termina de abrir a Ocampo por abajo, y allí Ocampo se la devuelve, después que ve que no puede desbordar, que tenía 2 jugadores de Wander por adelante, se la termina devolviendo a Carballo allí al borde del área. Felipe, que con mucho espacio y tiempo saca el remate, la pelota termina rebotando en bueno y se le mete el primer palo a Arrobarrena para el segundo gol de Nacional, en un momento clave, en un momento importantísimo del partido, para dar vuelta a un partido que habíamos arrancado perdiendo. Todo lo que dije al principio, ¿no? La connotación que tiene de ganar así, de dar vuelta a un partido, lo que pesa en lo anímico, y ese gol tan importante a los 2 minutos para prácticamente arrancar ganando el segundo tiempo. Después Nacional
echó cola un poco, Wander se tiró un poco más arriba, pasaron varios minutos, creo que Wander sintió el impacto del gol después de ese segundo gol, pero ya sobre los 10-15 minutos Wander se volvió a hacer de la pelota hasta que vino la expulsión de Orihuela bien decretada, después de una jugada donde Nacional otra vez quedó estirado, donde Wander encontró muchos espacios, donde atacó por izquierda con 4 o 5 jugadores permanentemente y donde tras una pared dejaron a Maxi Pérez solo allí en la media luna, llegó tarde Orihuela para cortarlo, hacerle la falta bien decretada de la segunda amarilla y la expulsión para Orihuela y para que Nacional quede con 10 en un partido que le faltaba mucho tiempo todavía, quedaban 26 minutos por delante, donde Wander ya en los últimos minutos había demostrado que se nos iba a venir decididamente después del segundo gol de Nacional a buscar el empate, donde Nacional seguía sufriendo los espacios en la mitad de la cancha y donde sabíamos que iba a ser muy difícil aguantar. Enseguida el cambio de Velázquez, el debut del juvenil Ignacio Velázquez en Nacional, al lateral izquierdo y la salida de Pablo García. Un Pablo García que, como dije, en el debe hoy, la verdad no fue el Pablo García que conocemos, no tuvo la injerencia en el ataque de Nacional. Creo que hoy Nacional en el ataque por el lado izquierdo tuvo Rengo, porque hay que decirlo así, porque Pablo García no fue de nivelante, porque Oliveros ya sabemos que no es lateral y lo venimos marcando partido a partido y no denivela tampoco, y por eso Nacional hoy por eso yo destacaba en Nacional hoy en el primer tiempo a Brian Ocampo, porque el fútbol o lo de nivelante Nacional apareció hoy por derecha. La salida de Pablo García para que Nacional quede en una especie de 4-3-2, porque Ocampo se mantuvo en el ataque junto con Vergesio, porque la mitad de la cancha quedó igual, con Martínez, con Neves y con Carballo, y bueno, el cambio en el fondo para el ingreso de Velázquez y el debut del chico de las inferiores de Nacional, que entró a bailar con la más fea. Yo le decía en el comentario, la verdad, no tuvo un buen comienzo hoy, esos primeros minutos que jugó, después se afianzó, creo que sobre el final del partido se afianzó un poco más, pero claro, entró en un partido donde lo más peligroso de Wander era por el sector de defensivo izquierdo de Nacional, y donde permanentemente le hacían el 2-1, por eso es un juicio por ahí un poco apresurado si vamos a hablar de que Velázquez no está pronto. Bueno, hay que ir llevándolo. Hoy se lo puso en cancha porque se lo precisó realmente por la expulsión de Orihuela, y que bueno, y en esos primeros minutos yo creo que entró dubitativo, entró nervioso y el equipo lo sintió, porque por allí insistió Pais, porque por allí insistió Wander y porque por allí siguieron cayendo las pelotas al área de Nacional. Pelotas que caían al área, que permanentemente sacaban los zagueros. Wander merodeaba mucho el área, apareció la seguridad de Rochet para descolgar un centro, apareció Corujo para sacar muchas pelotas, el propio Laborda entró muy bien, pasó a la saga, Armando Méndez pasó a la derecha con el cambio de Velázquez, pero Laborda en la saga también sacó mucho por arriba, tuvieron atentos allí, porque la verdad que Wander insistió en poner pelotas y por suerte no tuvieron por allí jugadas tan claras como para poder llegar al empate en esos minutos después de la expulsión de Orihuela. A los 28 minutos sale el capitán Vergesio y el ingreso de Treza. Y acá lo que destacábamos, era un partido que pedía velocidad. El partido estaba muy claro, Wanderers con la pelota, posicionado en campo de Nacional esperando sacar el contragolpe, con velocidad hasta allí de Ocampo y con algún volante que se desprendía, pero claro, con un Vergesio muy estático que frenaba por ahí mucho el ataque rápido, la transición rápida de Nacional, y por eso el cambio, el ingreso de Treza por el capitán, por Gonzalo Vergesio, para darle velocidad. Treza tuvo allí alguna recuperación en la mitad de la cancha interesante y alguna corrida electrizante. En una lo faulearon al borde del área, no pudo llegar a definir. En otra un muy buen pase de Emiliano Martínez que no pudo controlar para irse mano a mano con el arquero. Y no tuvo Nacional por allí un contragolpe claro como para poner el tercero. Sin embargo, terminamos asediados por un Wanderers que abría muy bien la cancha. Ya en los minutos finales con el ingreso de Trasante, faltando pocos minutos para reforzar esa mitad de la cancha, Trasante entró por Ocampo. Nacional se paró 4-4-1 y corrigió bastante el problema que tuvo por los laterales. Ya Wander llegó con alguna pelota quieta, llegó más que nada por el centro, encontrando algún espacio por allí, pero poco a poco se comenzó a diluir. El partido terminó, Nacional ganó, eso es lo que nos importa a todos, lo que nos mantiene contentos. Nacional pudo aguantar el partido con un jugador menos desde el minuto 19 del segundo tiempo. Nacional pudo dar vuelta un resultado adverso. Nacional tuvo la capacidad de reaccionar enseguida del gol de Wander,
Wanderers y tener situaciones como para poder empatarlo en el primer tiempo y darlo vuelta al comienzo del segundo tiempo. Creo que son cosas a rescatar de un equipo que parecía que no solo futbolísticamente, sino que anímicamente estaba dañado. Bueno, yo creo que este partido tiene que ser un quiebre pensando en lo que viene el miércoles enseguida, que es el clásico. Vaya, si será el partido más importante que tiene Nacional en el próximo tiempo. Es la primer final para nosotros de este campeonato uruguayo, porque de ganar yo creo que sacaríamos ya ventajas bastante indescontables en la tabla anual. Creo que sería un envión anímico muy importante para el equipo de cara a lo que viene. Creo que nos posicionaría allí definitivamente en la tabla de clausura, y creo que sería un golpe al mentón también para el equipo rival, que lo vienen manteniendo, porque parece que acá los problemas están en Nacional y el equipo rival está 8 puntos abajo y no ganó la apertura, 11 puntos abajo, perdón, me corrigen acá, y no ganó la apertura, y parece que los problemas están en Nacional. Bueno, definitivamente el miércoles es la posibilidad para pegarle una patada a los problemas y pasárselos a la calle Magallanes. Es la oportunidad que tiene Nacional y no podemos dejarla pasar. Un partido donde Nacional, creo que en líneas generales, un partido parejo, donde Nacional tuvo situaciones, creo que termina ganando por la efectividad, porque en situaciones de gol, si bien claras, no sé si tuvo más Nacional o fueron parejos. Creo que el dominio de la pelota se lo repartieron por varios momentos de partido. Lo preocupante por allí es como un equipo que abrió muy bien la cancha nos complicó por el costado de los laterales, y esto no es nuevo y es algo que venimos marcando desde hace mucho tiempo. Lo preocupante es algunos rendimientos que hoy volvieron a estar bajos, como el de Pablo García, como el de Neves, y que no son juveniles que echamos mano y los pusimos en el primer equipo, sino que son jugadores que son los que tendrían que estar en un rendimiento regular, son a los que más les tenemos que exigir. Entonces, son cosas a trabajar, son cosas a ver. Yo hoy a Neves más, digo, si bien creo que Neves levantó un poco el nivel del otro día, le falta muchísimo para lo que puede dar Gabriel. Lo noté hasta tosco físicamente, lo noté lento en el retroceso. Yo creo que hasta físicamente lo vi lejos del Gabriel Neves que conocemos. Entonces me parece que tiene que mejorar, y mucho, porque Nacional lo precisa, y mucho, en la mitad de la cancha para desarrollar el fútbol que nos tiene acostumbrado Gabriel. Bolso, estamos contentos, los queremos escuchar a ustedes. Comienza una semana donde Nacional gana los 3 puntos, donde estira diferencias con los que nos siguen, donde traslada las responsabilidades para el día de mañana para el resto de los cuadros de los equipos que juegan en el torneo clausura, y donde prepara de la mejor manera el clásico que se va a venir el día miércoles. Futbolísticamente nos falta mucho, pero este Nacional es muy distinto al Nacional que vimos el otro día en Cerro Largo. ¿Será la cancha? ¿Será el parque? ¿Será? No sé lo que será. El hecho de que Nacional levantó, tuvo momentos donde demostró que puede dar 2, 3, 4 pases seguidos. No fueron constantes a lo largo de los 90 minutos, pero tuvo la virtud de dar vuelta a un resultado adverso, de arrancar perdiendo, ganarlo 2-1, aguantar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, y creo que eso hay que empezar a destacarlo si queremos de a poco ir levantando el nivel y conseguir los puntos para que al fin de esta temporada, que falta poco, faltan 2 meses, podremos gritar que Nacional es bicampeón uruguayo. Lo quiero escuchar ustedes, 097441899, de la mano de Claro. Nos quedamos escuchando la primera hinchada del mundo. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión